¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El gobierno anuncia 4 nuevas modalidades de contratación vía acuerdo ministerial orientado a la reactivación del empleo. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Empezamos con esta noticia en directo desde el Palacio de Carondelet con Freddy Paredes para que nos cuente detalles. Hola Freddy, buenas tardes. Por favor, ¿en qué sectores se crearán estas nuevas modalidades? Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, se trata de nuevas modalidades de contratación relacionadas con los sectores de turismo, emprendimiento, contrato joven y contrato productivo. Así lo anunció el ministro de Trabajo, Andrés Ich, sin ofrecer mayores detalles. Simplemente que estas nuevas modalidades de contratación entrarán en vigencia en nuestro país a través de la emisión de los correspondientes acuerdos ministeriales. Un contrato productivo, un contrato de turismo, un contrato de emprendimiento y un contrato joven. Queremos, señor presidente, seguir abriendo oportunidades y dar más esperanza de cara al futuro. Señor presidente, con solidaridad, con apoyo entre todos los ecuatorianos y garantizando derechos. Bajo el esquema de un conversatorio, la ministra o secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República condujo el evento en el que tomó la palabra el ministro de Trabajo, Andrés Ich, el ministro de Producción, Iván Ontaneda, y algunos empresarios que se han beneficiado de los créditos y políticas públicas emitidas por el gobierno para la reactivación productiva y el mantenimiento del empleo. Que estamos generando el empleo que necesitamos, ojalá, para todos los ecuatorianos, porque no estaremos nosotros satisfechos, ustedes empresarios, ustedes ciudadanos, nosotros como gobierno y los gobiernos locales no estarán en absoluto satisfechos hasta que todos los ecuatorianos tengan una actividad productiva, para que todos los ecuatorianos tengan un empleo, ojalá, y puedan llevar de manera digna el pan a su mesa. En los próximos minutos, el ministro de Trabajo, Andrés Ich, ofrecerá algunos detalles respecto de estas 4 modalidades de contratación que entran a regir en nuestro país para sostener el empleo. Es nuestro informe hasta esta hora. Compañeros, sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, muchísimas gracias. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, CONGOPE, pidió al gobierno que se revise la fórmula que fue utilizada para recortar sus presupuestos en más del 19%. Pablo Jurado, presidente del organismo, aseguró que la deuda del Estado con las prefecturas asciende a 664 millones de dólares. El pedido que se lo hace al señor presidente para que disponga al Ministerio de Economía es el reclamo de la liquidación por el mes de mayo, que supera los 7 millones de dólares, el mes de junio que supera los 20 millones de dólares, el mes de julio que supera los 40 millones de dólares, agosto que se superaría los 55 millones de dólares y septiembre los 57 millones. Entendemos que de acuerdo a cómo vaya llegando también los créditos internacionales, nos irán cancelando. Nosotros no podemos cerrar los ojos de la crisis que no solamente vive el país, sino el planeta entero, pero también pedimos que nos entiendan a nosotros que no es plata de prefectos, de alcaldes o de juntas parroquiales, sino plata de todo un pueblo. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral de desechar las apelaciones en su contra no significa que la candidatura del binomio de la Alianza UNES esté en firme. Al momento son 7 las organizaciones políticas con binomios en firme. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral de rechazar el recurso en contra de la Alianza UNES no significa todavía que la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal esté en firme. El binomio deberá continuar el debido proceso en el Consejo Nacional Electoral. Así lo explican las autoridades. El Consejo Electoral vuelve a retomar el tema de la candidatura de este binomio. Vuelve a retomar y en este caso tendríamos que ver si es que subsanaron o no lo que se les solicitó. La organización política ha entregado la documentación consecuente
el Tribunal Contencioso Electoral se ha pronunciado al respecto y en esencia lo que el Consejo Nacional Electoral en sede administrativa le corresponde es conocer el informe técnico jurídico para su resolución. Es decir, el Pleno deberá conocer el informe técnico jurídico acerca de la subsanación de requisitos. La Alianza UNES es una de las 3 organizaciones que están en plazo de subsanación. Hasta la fecha son 7 los binomios de organizaciones políticas que están calificados en firme. Estos son Partido Izquierda Democrática, Movimiento Democracia Sí, Movimiento Amigo, Movimiento Ecuatoriano Unido, Alianza Partido Socialista Ecuatoriano Concertación, Partido Sociedad Patriótica, Alianza Creo Partido Social Cristiano. Los binomios que representan a diferentes organizaciones políticas ya se encuentran en firme, es decir, que ha pasado el periodo de impugnaciones y apelaciones y por lo tanto queda en firme. Calificados, pero todavía no en firme, están 5 organizaciones políticas: Movimiento Pachacutic, Partido Avanza, Movimiento Construye, Movimiento Alianza País y Partido Suma. Hay 2 binomios que están inadmitidos: el del Movimiento Podemos y el Movimiento Libertades Pueblo. Sin embargo, en el caso de Podemos todavía resta por conocer si el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratificará o no la decisión del juez de primera instancia. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La ex coordinadora del Seguro Social, María Sol Larrea, enfrenta su 6º proceso penal y todos tras su paso por una de las instituciones más golpeadas por la corrupción, el IES. La justicia ha confirmado que Larrea, su cónyuge y otros se aprovecharon de la bonanza económica del IES para beneficio propio. María Sol Larrea es ya tristemente recordada como pieza clave en los actos de corrupción del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y llegó hasta allí de la mano de Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo del IES, hoy prófugo y con varios juicios a cuestas. Lo cierto es que cuando se cuentan ya 6 procesos penales en su contra y 4 de ellos con sentencia, se sabe que Larrea llegó al sector público para contaminarlo. Entre el 2008 y el 2013 estuvo en el IES y también como directora del Hospital Carlos Andrade Marín. Entre el 2013 y el 2015 en el área de planificación del Ministerio de la Producción. Desde el IES era quien autorizaba las adquisiciones y allí hubo corrupción. Desde el Ministerio de la Producción manejó su influencia en los procesos de adquisición y allí también hubo corrupción. En noviembre del 2019, Larrea salió de prisión tras cumplir varias de sus sentencias, pero en menos de 12 horas Larrea fue nuevamente detenida por otro caso y parece que su estadía en la cárcel no terminará pronto. Según el registro de causas de la función judicial, María Sol Larrea tiene 6 procesos penales. El primero por tráfico de influencias iniciado en 2017, otro por enriquecimiento ilícito en 2017, uno por peculado en 2017, otro en 2018 y en 2019 se iniciaron 2 más, por lavado de activos y por peculado. El más reciente es el de lavado de activos. En este caso se presume que la ex asesora de Ramiro González, junto con familiares y empresas vinculadas, habrían obtenido contratos por sobre los $90 millones. En este caso, Larrea fue llamada a juicio la semana pasada y se enfrenta a una posible condena de hasta 13 años de prisión. Para saber de su estrategia de defensa solicitamos entrevista con su abogada, pero por pedido de la procesada no hubo autorización. Y no se descarta otro delito como el de asociación ilícita, pues en la trama están Larrea, su cónyuge, empresas privadas y otros exfuncionarios involucrados en el irregular manejo de fondos públicos ocurrido coincidentemente en los años de Revolución Ciudadana. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró estar dispuesto a ir a juicio político, tal como recomendó la Comisión de Salud por la emisión de carnés de discapacidad. Ceballos dijo que los legisladores deberán demostrar las faltas de las que lo acusan. Además de una cantidad de fallecidos aún no exacta, la pandemia dejó 78 investigaciones por corrupción en la Fiscalía, 20 de ellas en torno al Ministerio de Salud. Uno de los casos que más atención despertó fue la investigación por la emisión fraudulenta de carnés de discapacidad, tema que también se trató en la Asamblea y por el que la Comisión de Salud recomendó llevar a juicio político al ministro Juan Carlos Ceballos. Yo no necesitaba este puesto. Yo necesito servir al país. Esta sí es una convicción personal propia. Vengo a mostrarme y sé los riesgos. Y el riesgo es que me lleven a juicio político y lo acepto. Tendrán los señores de la Asamblea que demostrar que yo fallé
que emití carnets fraudulentos, etcétera. Ellos tienen su derecho y yo el mío de defenderme. Presentaron 60 investigaciones en contra de funcionarios en la Fiscalía, 693 en contra de ciudadanos posiblemente beneficiados y abrieron 28 sumarios administrativos, por lo que el ministro dice. Actualmente todo está en manos de la Fiscalía. Entonces es Fiscalía a quien le corresponde hacer esta investigación. Y le digo, de nuevo, le repito los números, son 60 denuncias contra funcionarios del Ministerio de Salud Pública que estaban en mi gestión, que no se les identificaba, pero que gracias a estas denuncias fueron denunciados. Salud conformó también 38 equipos para recalificar los carnets y además para retomar la emisión del documento que estuvo suspendida durante varios meses. ¿Que es insuficiente? Sí, pero tampoco quiero caer en el error de emitir carnets falsos. En la Fiscalía existen 291 personas investigadas en 47 indagaciones, que son manejadas por 5 fiscales a nivel nacional. Algunos de los involucrados tienen fuero de corte provincial o nacional, pues son autoridades y hasta magistrados de la Corte. Mientras que en las 78 investigaciones que se abrieron por posibles delitos cometidos por autoridades durante la pandemia, solo el IES aglutina 25 de estos procesos, 23 en contra de municipios y el restante involucra al Ministerio de Salud. Esto en torno a la responsabilidad penal, la política. La podría tratar la Asamblea si escucha las recomendaciones de sus distintas comisiones. Dayana Monroy, 24 horas. Hoy concluye el plazo para que se emita el reglamento para la siembra, cultivo y cosecha del cannabis con fines comerciales. Ecuador tendrá 7 tipos de licencias para poder ejercer actividades con el cáñamo de uso industrial y el cannabis no psicoactivo. El reglamento es para el cultivo de cannabis no psicoactivo, es decir, no es marihuana. Con este documento se establecen las reglas para que sea una actividad formal. Esto es viable tras las reformas aprobadas al Código Integral Penal. Por ahora está contemplado que sean personas jurídicas. Adicionar los requisitos que deben tener referente a lo que es solicitud de fondos, su conocimiento técnico y otras que van vinculadas para cada tipo de licencia. Se establecen 7 tipos de licencias. Estas son importación y comercialización de semillas, producción de cannabis no psicoactivo o cáñamo, producción de cáñamo industrial, licencia para procesar derivados de cannabis no psicoactivo, fitomejoramiento y comercialización de biomasa. Estas licencias no serán entregadas a los microcultivadores. El dejar a un lado a ciertos sectores de la sociedad, incluso algunos que ya vienen utilizando cannabis medicinal, de manera artesanal, implica irse primero contra el libre comercio. Aquellas personas que no tienen licencia y van a comercializar tienen sanciones alrededor de los $40,000. Y es que el reglamento, como está planteado, solicita un hectareaje mínimo para el cultivo. En el caso de cannabis no psicoactivo bajo invernadero, de 2 hectáreas y para cannabis a cielo abierto, de 5 hectáreas. Un factor que es muy importante es que esto se tiene que completar en un plan de cultivo a 5 años. Este documento será emitido bajo la figura de un acuerdo ministerial y este deberá coordinarse con otras instituciones. Les preocupa cómo será el control, por ejemplo, por parte de la Policía Nacional. Aquí pedía algo que es impráctico, que es la custodia policial de la carga, tanto de derivados como de flor. No veo el sentido cuando hay tecnología ya que te permite hacer la trazabilidad. Ahora, la Agencia de Regulación y Control trabaja en el reglamento para la distribución y consumo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Continúan las investigaciones para determinar el origen del incendio en los patios de retención vehicular de la Policía Judicial del Guayas. Varios ciudadanos llegaron a averiguar si sus automotores fueron afectados. Varios fueron los ciudadanos que acudieron la mañana de este lunes a los patios de retención vehicular de la Policía Judicial, ubicado en la vía a la costa. Esto luego del incendio ocurrido en estas dependencias el día domingo. Que se habían incendiado 20 carros y por eso estaba veniendo para acá, ¿no? Edwin tiene su vehículo retenido hace 20 días y es su medio de trabajo. Y bien preocupado, no pude ni dormir ayer porque es mi único carro. Según las pericias, son 63 automóviles, 10 tricimotos y una lancha las que resultaron afectadas, principalmente de la zona en que están ubicados aquellos quienes serán chatarrizados. Continúan las investigaciones para determinar el origen del incendio, además de identificar los dueños de los vehículos afectados. Por parte de la Policía Judicial se indicó que se dará paso a los trámites del seguro y a la evaluación de los daños de los vehículos. Ya se están haciendo las gestiones
a nivel Dirección Nacional de Policía Judicial, a las coordinaciones con el seguro respectivo, para que esta ciudadanía sea atendida. Hasta este lugar llegan vehículos involucrados en procesos judiciales y aquellos retenidos durante operativos de la Policía Nacional. Valerie Villalba, 24 horas. A mediados de noviembre, la cárcel de máxima seguridad número 2, conocida como La Roca, admitiría nuevamente a reos de alta peligrosidad. Las instalaciones se readecúan con un presupuesto cercano a los $200.000. Las acciones para frenar la creciente ola de delincuencia en Guayaquil continúan. Al nombramiento de 2 generales para que se encarguen de la seguridad en el puerto principal, se suma la reapertura de la cárcel de máxima seguridad número 2, conocida también como La Roca. Según el cronograma del Servicio de Rehabilitación Social, la cárcel estaría habilitada el próximo mes. Nos encontramos ya trabajando en la readecuación. El edificio, con 152 celdas, dejó de funcionar en 2013 por decisión del gobierno de Rafael Correa al argumentar que no era seguro. Entonces, los PPL fueron trasladados al recién inaugurado Centro de Privación de Libertad Regional 8. Gustavo Zúñiga fue uno de los mentalizadores del plan Más Seguridad, que impulsó la creación del centro de detención. Para que se preserve la seguridad de las personas que se encuentran ahí recluidas, así como también un proceso de rehabilitación. El edificio, 7 años después, es readecuado con un presupuesto cercano a los $200.000. Entre los cambios está el mejoramiento de las celdas, del sistema eléctrico y del circuito cerrado. Que una instalación que deja de ser utilizada se deteriora. Adecuarla nuevamente a las condiciones de máxima seguridad en que nosotros se las entregamos y que funcione perfectamente, y darle uso, que es lo más importante. A La Roca irán aquellos privados de libertad de difícil adaptación. Según inteligencia policial, los últimos hechos delictivos registrados se relacionan con la pugna que existe entre bandas delincuenciales que buscan ganar terreno. Trabajar con ellos de una mejor manera y que ellos estén con otro tipo de régimen donde nosotros logremos cambiar su concepción psíquica. En 2019, en un intento por descongestionar el centro de detención provisional, las autoridades penitenciarias anunciaron la reapertura parcial de La Roca para albergar a personas con delitos menores. Joana Ramos, 24 horas. Cervecería Nacional rindió homenaje a los agricultores en su día. Labró en el campo el mensaje "Gracias Yupaychani", como una forma de honrar su labor. Asimismo, mencionó que el programa Siembra por Contrato es un ambicioso plan a 5 años para adquirir la producción de 30.000 hectáreas y espera llegar a impactar a más de 178.000 personas en cultivos de arroz y maíz. A través de una fortalecida relación entre agricultores y la empresa privada, se busca reactivar la economía y promover el desarrollo sostenible de este sector. Actualmente, más de 800 agricultores de la economía popular y solidaria, además de microempresarios, son parte de Siembra por Contrato. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Las cifras de contagios de coronavirus en Quito continúan altas. Según las autoridades municipales, esto se debe en gran medida a las marchas y concentraciones de organizaciones políticas y movimientos sociales en la capital. Desde que iniciaron los procesos de inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral, las autoridades municipales han identificado una gran cantidad de aglomeraciones en la ciudad, debido a la concentración que realizan las organizaciones políticas en diferentes puntos de la urbe. En 16 eventos en Quito hemos registrado 4.800 personas. Esto quiere decir que casi llenamos un coliseo. Por ello, las autoridades municipales solicitarán esta semana a las organizaciones políticas evitar concentraciones en la ciudad. Lo que combinamos es que se respete por parte de organizaciones, partidos y movimientos políticos, y también a los ciudadanos a evitar estas concentraciones. Y esta preocupación se debe al índice de contagios en la ciudad de Quito, que continúa siendo alta. Según nos reporta el ECU 911, Quito tiene un 43% de aglomeraciones, que es un porcentaje bastante elevado. Por otro lado, el ECU 911 exhortó al Ministerio de Salud conformar una mesa técnica para buscar mecanismos que eviten aglomeraciones en los cementerios del país por el feriado del 2 y 3 de noviembre. Que los 221 municipios que tienen estas competencias
generen lineamientos que vayan orientados a evitar las aglomeraciones justamente en este periodo del 2 de noviembre. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 93 intentos de suicidio se han registrado en Quito desde que el país inició con la semaforización por la pandemia. La Policía Nacional solo en esta última semana identificó a 4 ciudadanos de diferentes edades que intentaron quitarse la vida. Otro intento de suicidio se registró en el sur de Quito. Esta vez se trató de una joven de aproximadamente 18 años de edad que intentó lanzarse desde la terraza de su vivienda. Por problemas familiares, la oportuna intervención de un policía evitó que la joven tome la fatal decisión. Dentro de la charla que ejercimos con la menor, para tratar de disuadirla, pues tratamos de hacerle entender pues de que su vida era valiosa y que de igual manera era una persona joven que tenía toda su vida por delante. Y no es el único intento de suicidio que se ha registrado en estos últimos días. Hace poco, una señora de aproximadamente 65 años de edad intentó lanzarse de un puente peatonal por problemas económicos. Este confinamiento ha afectado la psicología, la tranquilidad, la estabilidad de muchos ciudadanos. Y claro, el tema preocupa por los registros que manejan las autoridades sobre intentos de suicidio en la ciudad. Por ejemplo, en estos últimos meses desde que entramos a semáforo amarillo, 93 personas han intentado quitarse la vida. Entre el rango de edad de las personas, el mayor número son de 20 a 30 años con 42 eventos y el lugar donde se producen estos hechos, la mayoría son al interior del domicilio, el 89%. Además, las víctimas buscan diferentes mecanismos para ejecutar el hecho. Uno de los más comunes, según los registros, es por ahorcamiento. Con 129 eventos, 16 son por precipitación y ahí vemos que han sido utilizados algunos puentes o instalaciones de altura en la ciudad. Y 10 es con el consumo de sustancias. Las decisiones se toman por motivos familiares, económicos y sentimentales especialmente. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad en Quito están tras la pista de varios ciudadanos disfrazados de comerciantes informales que pertenecen a diferentes organizaciones delictivas que operan en distintas zonas de la capital. Tras lo ocurrido hace pocos días en el sur de Quito, donde falleció un agente metropolitano, producto de un enfrentamiento, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad han identificado a organizaciones delictivas operando en estas zonas, disfrazados de comerciantes informales. No son todos los comerciantes autónomos regularizados, y eso tengo que aclarar, no son todos, pero hay algunos ciudadanos que de manera ilegal se toman esa fachada y realmente son centros de acopio de artefactos, sean celulares u otros productos que son arranchados de la ciudadanía y son acopiados aquí para posteriormente vender. Delincuentes que tras la fachada de comerciantes portan armas blancas y de fuego. Y en aquellos focos de calor que tenemos identificados donde están implementando estas actividades ilegales, vamos a actuar de manera contundente, porque es el momento de poner orden en la ciudad. Las organizaciones incluso han identificado a varios agentes metropolitanos tras ser descubiertos. Que ya no se presentan de manera espontánea, sino que ya son organizadas. Hemos tenido y tenemos todos los días amenazas de muerte a nuestros cuerpos de agentes metropolitanos. La situación es preocupante. Y para garantizar la seguridad de los agentes metropolitanos, el secretario de Seguridad solicitó al Ministerio de Gobierno autorizar el uso de armas no letales, principalmente de bastones eléctricos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Amigos, mucha atención. Una intensa granizada se registró hace pocos minutos en el centro de la capital. Según el INAMI, existe presencia de nubosidad en diferentes niveles de la troposfera, indicando el alto contenido de humedad. Para esta tarde existe alta probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas y caída puntual de granizo en otras zonas de la ciudad, así que por favor poner mucha atención y tomar las precauciones del caso. Seguimos informando en 24 horas, gracias por estar junto a nosotros. Les contamos. Moradores del barrio Fuente de Luz, ubicado en el sector del Comité del Pueblo, realizaron este fin de semana una minga para rescatar el barrio y con ello mejorar el entorno ecológico y barrial.
Con palos, abono y plantas llegaron los vecinos de Fuente de Luz hasta el área que rodea la quebrada del sector para arreglar y limpiar la zona que aseguran los vecinos está totalmente descuidada. Es un botadero de basura, se llenan los animales, vienen a botar animales muertos, vienen a abandonar, vienen a botar todos desechos de construcción. Alrededor de 150 familias son afectadas por la contaminación que causa la acumulación de basura, además de aguas sépticas que corren cerca de los escombros que permanecen en este lugar desde hace varios años. Aseguran que este problema puede causar terribles infecciones en la salud de los habitantes de esta zona. Se ha convertido este lugar en un botadero de escombros de la ciudad de Quito y es un área de maleza donde se puede presentar la inseguridad, la gente tiene miedo porque es un área donde no hay una presencia de pronto policial permanentemente. Solicitan al municipio ayuda para arreglar este sector, pues todos estos inconvenientes aseguran acarrea más inseguridad. En Quito, Carla Cerón, 24 horas. Amigos, mañana arranca el concurso de este noticiero, La Guagua Más Linda. Los participantes ya están listos para mostrarnos las deliciosas tradiciones de esta época. Esta es la 8ª edición del concurso de La Guagua Más Linda. Son 8 participantes quienes disputarán el primer lugar de este entretenido concurso, entre los cuales están La Polaca, Cafetería 7 Campanarios, Frutería Montserrat, Escuela de Gastronomía Chef Cusainer, 1001 Donas, Barrio Colinas del Norte, Hotel Mercury Alameda Quito y Posada del Chagra. La Polaca será el primer concursante. El evento se realizará en los estudios del Lindo Canal por motivos de la emergencia sanitaria y contará con todos los protocolos de bioseguridad. Nuestras carismáticas presentadoras María Isabel Carminiani y Helen Quiñones serán las encargadas de calificar y juzgar a los participantes. Ellas estarán acompañadas del tercer jurado, el chef Germán Vivanco, quien con su experiencia culinaria sabrá dar sus comentarios a cada participante. Pero vamos a calificar mucho el sabor, mucho los ingredientes que utilizan y que también conserven la tradición de la colada morada, que es muy nuestra, ¿no? Un tip que les puedo dar muy importante es: yo voy a calificar la buena utilización de los ingredientes y la técnica en la preparación de la colada. La conducción del concurso estará a cargo de nuestra compañera Ale Boada, quien con su encanto divertirá a toda la audiencia. Ha sido un éxito total, me encanta ver cómo las panaderías de nuestros barrios se juntan pues para crear las guaguitas más bonitas, con las tradiciones de los secretos del sabor, cada una con unas presentaciones increíbles. Con esa preparación que hemos puesto con muchísimo corazón, vamos a hacer un concurso divertido en el que, claro, yo quiero que la gente en la casa también sepa cuáles son los truquitos del sabor. El evento final será el 30 de octubre en los estudios de Teleamazonas. Los jurados elegirán a la guagua más linda en el estudio y el público podrá elegirla por las redes sociales de nuestro noticiero. @24 horas UIO en Instagram y Twitter. Carla Cerón, 24 horas. Ya sabe, mañana empieza nuestro concurso. Amigos, estamos culminando este espacio.